Muy buenos días. Qué bueno que podamos otra vez estar aquí conectados para que podamos compartir de la palabra de Dios. Deseo de corazón, mis amados, que Dios esté bendiciendo sus vidas, que su presencia esté acompañándoles y guardándoles. Y la verdad que para mí es un gusto poder llegar hasta sus hogares a través de este medio, que por el momento pues no tenemos otro. Agradecemos a Dios por ello y esperamos que pronto el Señor nos permita nuevamente estarnos congregando, ya viéndonos muy presencialmente, muy en vivo y en directo. Así es que un abrazo para todos a la distancia y que Dios esté fortaleciéndoles en sus vidas. Muy bien, vamos entonces a la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 18. Voy a estar leyendo verso 1 al 8. Dice la palabra de Dios: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. El mensaje de esta mañana le titulé: la clave para salir de una crisis. La clave para salir de una crisis. Algo que usted y yo debemos saber, y es que Dios ya sabía de antemano que nosotros como seres humanos tendríamos que pasar por aflicciones, por adversidades, por luchas, por crisis, por dificultades. Dios ya lo sabía de antemano. No es un secreto para Dios todas estas cosas que hoy en día tenemos que vivir. Y el Señor sabía que el ser humano pasaría por momentos de adversidad y de dificultad. Pero en su diseño perfecto, en ese diseño precioso de nuestro Dios, con el ser humano y con toda esta humanidad y con toda esta creación, Dios dejó establecido y dejó la manera en cómo nosotros podemos relacionarnos con Él. De qué manera nosotros podemos estar en esa compañía con Él. Dios no nos dejó en este mundo, en este universo, simplemente a la suerte de cada uno. Dios no nos dejó a esa manera, sino Dios tiene cuidado de nosotros, y sabiendo que íbamos a pasar por adversidad, como nuestro Padre también estando pendiente de nosotros, Él por eso dejó establecido esa manera de que nosotros podamos relacionarnos con Él. Entonces, Él quiere que como Padre nuestro, como nuestro Padre celestial, quiere que nosotros estemos en esa relación como hijos suyos, en esa relación con Él. Y Él quiere que tengamos esa relación constante y permanente con Él, porque es nuestro Padre. Y lo mejor que le puede pasar a un padre es eso, tener relación con sus hijos. Que sus hijos le puedan amar, que sus hijos puedan contarle sus cosas, que sus hijos puedan pedir un consejo. Yo creo que eso es gratificante para cualquier padre. Pues para nuestro Padre Dios también, para Él es muy importante que nosotros como sus hijos podamos relacionarnos con Él. Entonces, para que nosotros podamos tener esa relación cercana con Dios, es necesario que tengamos comunicación. Y la manera de hacerlo es a través de la oración. Yo creo que un padre de familia, si miramos en el plano natural, un padre de familia, cualquier padre de familia, se siente complacido
cuando su hijo busca tener comunicación con él, cuando su hijo se comunica, cuando su hijo le pregunta, cuando su hijo le pide un concepto, cuando su hijo le pide una orientación, una opinión. Yo creo que nos sentimos como padres de familia, nos sentimos complacidos por ello. Y cuánto más cuando nosotros podemos ayudarle a nuestros hijos cuando vienen con alguna dificultad, con algún problema serio que para ellos de pronto es muy serio, es muy grave, es muy difícil de resolver, y vienen a nosotros y nos preguntan y tenemos nosotros la manera en cómo ayudarles y cómo poder fortalecerles en ese momento. Pues eso es muy gratificante. Pues así es esa relación con nuestro Padre Dios. Él quiere que nosotros podamos acudir a Él y que podamos tener esa relación, y por eso Él estableció la oración como el mecanismo para que nosotros podamos comunicarnos con Él. En este texto que hemos leído nos habla de una de las enseñanzas de Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra. Jesús fue el que da esta enseñanza allí, y note lo que dice comenzando este texto bíblico, y yo quiero que usted revise allí el verso 1 de lo que acabamos de leer. Vuelvo a leerlo y dice: también le refirió Jesús. Note usted que fue Jesús el que da esta enseñanza aquí. Les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, lo que quiero que comencemos aquí en esto, comencemos dejando claro que lo que Jesús va a enseñar por medio de esta parábola es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Yo quiero que nos quede claro hoy, este mensaje que hoy quiero traerles a ustedes, es para que nos quede claro que para nosotros los seres humanos es una necesidad la oración. Así como usted necesita del aire para respirar, así como usted necesita de cada mañana, cada día poder tomar alimento para que su cuerpo esté fortalecido y no se debilite y pueda estar nutrido y pueda tener el funcionamiento que necesita su cuerpo, necesita el alimento. Asimismo, nosotros necesitamos de la oración para mantenernos fortalecidos en nuestro buen Dios. Entonces es importante que comprendamos que la oración es una necesidad. Y el problema por el cual muchas personas han caído en crisis profundas es debido a que no han comprendido o nunca nadie les ha enseñado que necesitan de la oración, que podemos relacionarnos con Dios. Yo creo que la mayoría fuimos adoctrinados en una religión tradicional donde nunca nos enseñaron a relacionarnos con nuestro Dios. Simplemente acudíamos a una actividad semanal, pero no teníamos relación con nuestro Dios. Nunca se nos enseñó a orar. Aprendimos a rezar, aprendimos cosas repetidas, pero nunca a orar, nunca a expresarle a Dios con nuestras propias palabras nuestros problemas, nuestras luchas, nuestros temores, nuestras dificultades, nuestros logros, nuestros gustos. Nunca lo aprendimos. Y por eso es que muchas personas han estado en estas crisis debido a eso, a que no comprenden esto, a que la palabra de Dios para ellos no es clara, a que nunca se los enseñó. Y por eso muchas veces llegamos a la vida cristiana con los argumentos que les dije hace un momento y estamos con una cantidad de cosas debido a que no aprendimos el secreto de la oración, y por eso se nos dificulta. Por eso para muchos creyentes es un problema la oración, porque en su vida antes de llegar a Cristo nunca supieron qué era la oración. Simplemente aprendieron lo que ya les dije, a repetir cosas como loritas, pero no a tener ese espacio de la oración. Entonces, miles de personas en el mundo no saben que la oración es la manera como pueden acudir a Dios en busca de su ayuda. Miles, y podríamos decir es millones de personas en el mundo. Y aún muchas personas que llegan a la vida cristiana todavía no saben los secretos que hay. Y pareciera que muchos creyentes no lo han comprendido aún. Todavía no entienden eso. Y
De ser así, lo más seguro es que pasarían tiempo en oración, que tal vez más tiempo que en cualquier otra actividad cotidiana que desarrollan, que realizan. Tal vez cuando viene la adversidad, en lugar de estar corriendo de un lado para otro, podrían ir a refugiarse en Dios, en oración. ¿Cuántas cosas tal vez ya se hubieran solucionado? ¿Cuántas cosas tal vez hubieran cambiado si las personas comprendieran estos secretos de la oración? Entonces, si Jesús necesitó de la oración, ¿usted puede imaginarse cuánto lo necesitamos nosotros? Si Jesús, cuando vino a esta tierra, Él necesitó, y usted puede encontrar en la palabra de Dios cuántas veces la Biblia nos registra que el Señor dice que muy temprano en la mañana, estando aún oscuro, se retiró a un lugar a orar. Muchas veces también nos dice en la noche terminó sus actividades y se iba a un lugar apartado a orar. La vida de Jesús también fue marcada en oración. Pocos días o momentos antes de ir a la cruz, también fue allí a un lugar a orar y dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero Señor, que sea tu voluntad. El Señor oraba, tenía por ese hábito de buscar la presencia de Dios, de buscar a Dios. Es importante que nosotros entendamos que necesitamos de la ayuda de Dios. La Biblia nos dice en el libro de Mateo, en el capítulo 21, en el verso 22, dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Note que aquí nos está diciendo que todo lo que pidamos a Dios, si creemos, lo vamos a recibir. Y la manera de que nosotros le podemos pedir a Dios es a través de la oración. Es la oración la manera en cómo nosotros podemos relacionarnos con nuestro Padre, con ese Padre amoroso que nos ama, que cuida de nosotros. Tenemos que aprender a ir a la oración. Entonces, por eso es importante, y en mi caminar cristiano yo he podido ver a muchos creyentes pasando por situaciones difíciles, pero que sin embargo no deciden acudir a la oración. He visto pasar personas que llevan mucho tiempo en la vida cristiana y sin embargo no han tomado ese hábito de la oración. Los ve uno en aflicciones, los ve uno preocupados, ve uno que la vida les ha pasado, pero no acuden a la oración. No van a la presencia de Dios. No han comprendido que necesitan ir a Dios, sino que siempre están buscando solucionar sus situaciones, sus problemas, sus adversidades de una manera humana. Están buscando siempre mirar de qué manera solucionan los asuntos, dejando de última opción a Dios. Y lo que me atrevo a pensar es que tal vez no creen lo que el Señor Jesús dijo en este verso que acabamos de leer. Que todo lo que le pidamos a Dios, orando, dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces tal vez no lo han comprendido. Tal vez muchos cristianos al día de hoy no entienden que el asunto para salir de una crisis, de salir de una adversidad, salir de una aflicción, de cualquier lucha que sea, es en el lugar secreto. Es cuando usted y yo vamos a la presencia de Dios. Es cuando usted y yo nos humillamos ante Él y clamamos a Él y decimos: Padre, aquí está esta situación, yo te la presento. Por favor, Dios, ayúdame, Señor, guíame, oriéntame, Señor, qué hacer, qué decisión tomar. Pero necesitamos saber que el único que nos puede sacar de cualquier crisis, el único que puede levantarnos a nosotros de cualquier crisis, es nuestro Padre Celestial. Y el mecanismo que tenemos nosotros es a través de la oración. Dios sabe ya de que tenemos necesidad, pero sabe una cosa, y es que Él quiere que usted y yo vayamos a pedir ese auxilio y esa ayuda suya, que nosotros acudamos a Él. Y la única manera que usted va a poder salir de esa crisis que tenga que enfrentar en cualquier momento, o la que está enfrentando ahora, es buscando la presencia de Dios, es buscando a Dios en oración. Algo que usted debe entender es que Dios siempre está dispuesto a acudir al llamado de sus hijos. Dios, como ese Padre que nos ama, siempre estará pendiente de sus hijos.
Él siempre está con sus ojos atentos, abiertos, sus oídos atentos para escucharnos cuando usted y yo venimos a Él a buscarle. Por eso es importante que lo entendamos. Me gusta lo que dice en el Salmo 34, en el verso 17, dice la palabra de Dios: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Qué es lo que está diciéndonos este verso? Claman los justos. ¿Quiénes son los justos? Todos aquellos que han tomado la decisión por Cristo, que han sido justificados por el poder de la sangre del Cordero. Ellos son los justos. Y dice, y claman los justos, oran los justos en otro término, y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. ¿Qué le está angustiando hoy? Tal vez porque está desempleado, tal vez porque no tiene recursos para pagar el arriendo, para pagar las obligaciones que tiene, las deudas que tiene, tal vez porque su trabajo, su empresa se está viendo menguada en su provisión de recursos, en su parte laboral. Tal vez hay dificultades, otros en la salud. No sé cuál es la situación, pero es importante que nosotros hoy comprendamos que esas angustias, dice la Biblia, y lo libra de todas sus angustias. Dios nos libra de esas angustias, de esas crisis. Tal vez algunos hasta están con crisis nerviosa por causa de esta pandemia que está hoy afectando el mundo entero. Pero es importante que entendamos que no hay nada que el poder de la oración no pueda lograr. No hay nada que Dios no pueda hacer, pero es necesario que entender que hay un enemigo que va a buscar la manera de distanciarnos de la oración. Ese es otro problema, y a veces el cristiano no lo percibe. A veces el creyente está un poco lo coge de imprevisto y no se da cuenta que Satanás viene a robar la bendición. El enemigo es el más interesado, y siempre que usted quiera orar, el enemigo le va a querer embolatar el tiempo. Usted quiere disponerse para orar por la mañana y el diablo va a venir a robarle ese tiempo precioso. El diablo va a venir a buscar la manera de ponerle cansancio, de ponerle sueño, de decirle no, está muy temprano, tranquilo, más tarde, ora por la noche. Y el enemigo va a buscar la manera de que usted y yo no oremos. Hay una oposición en los aires cuando usted se dispone para orar. Hay una oposición. Y por eso es importante que usted lo entienda, que usted lo comprenda, que el enemigo se va a oponer para que usted y yo no oremos, porque la oración es un arma poderosa que Dios nos dejó, de la cual vamos a poder salir de cualquier crisis, de cualquier adversidad, de cualquier lucha, de cualquier aflicción que tengamos. Es la oración, pero el enemigo también va a sobreponerse. Por eso la Biblia nos habla también allí en el libro de los Efesios, cuando nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la lucha que nosotros tenemos, una lucha espiritual. El enemigo va a buscar la manera de interponerse entre usted y Dios, para que usted y yo no vayamos a la oración. El enemigo va a poner todos los argumentos. El enemigo va a hacer usar todas sus estrategias y todas sus artimañas para mantenerlo distante de la oración. Siempre le sacará una excusa, siempre le pondrá un pretexto, siempre le robará el tiempo, siempre habrá algo que el enemigo le quiera poner para que usted no ore. Si usted se dispone para orar, mis amados de la iglesia, que nos hemos dispuesto que para las 6 de la tarde estemos en intercesión, muchos de ustedes estoy seguro que lo han querido hacer, pero alguna cosa se presenta, se le olvida, alguna cosa pasa, llega tarde de su trabajo, lo que sea, pero el enemigo ha estado interviniendo para que usted y yo no oremos. Es importante que usted no se deje distraer del enemigo, no deje que la pereza le invada para orar, no deje que el enemigo le ponga sueño, cansancio, no deje que el enemigo lo distraiga con cualquier otro tipo de cosas. Entonces, es importante que nosotros entendamos que la oración, además de ser una necesidad, se requiere persistencia. Necesitamos ser persistentes. Volvamos al texto inicial de Lucas en el capítulo 18. Dice la palabra en el verso 2, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre.
había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta viuda del relato acudía ante este juez que él mismo se describe, o la Biblia misma lo describe aquí como un juez que decía que no tenía temor a Dios, ni tampoco tenía respeto a hombre. Y esta mujer, esta viuda, venía día tras día ante este juez a pedir que hiciera justicia. Esta mujer estaba necesitando la intervención de este juez, pero este juez era un hombre severo, era un hombre que no temía a Dios, que no respetaba a hombre alguno. Y esta viuda, algo importante de esta viuda, y es que esta viuda fue persistente. Allí venía día tras día, a pesar de que este hombre no le paraba bolas, a pesar de que este hombre injusto no le ponía atención, no estaba atento a lo que esta mujer le estaba pidiendo. Sin embargo, allí estaba esta mujer persistente. Allí cada día volvía esta mujer. Eso es lo que nos muestra esta historia. Hasta que un día logró que este juez hiciera justicia, según lo que nos dice este relato. Y dice entonces el verso 5: sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y entonces luego dice el verso 7, que me encanta esta tremenda promesa que está en el verso 7. Dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Entonces, en otras palabras, lo que nos está queriendo decir este verso es: si este juez que no tenía temor a Dios, este hombre era un hombre injusto, este hombre era un hombre que no respetaba a hombre, este hombre hizo justicia a esta mujer, siendo ese hombre de esta condición, le hizo justicia. Mire lo que está diciendo: pues cuánto más nuestro Padre Celestial atenderá las oraciones a sus escogidos que claman a Él, que oran a Él, que lo buscan a Él día y noche. Aquí lo que está queriéndonos decir el Señor es que Dios no es ese juez injusto, Dios no es un hombre injusto, por el contrario, es un Padre que nos ama, es un Padre que quiere lo mejor para nosotros. Entonces, si ese juez injusto hizo justicia, ¿cuánto más Dios que nos ama? ¿Cuánto más Dios que cuida de nosotros? ¿Cuánto más Dios que es un juez justo nos hará justicia, obrará, responderá a nuestras oraciones, escuchará el clamor que usted y yo hacemos día y noche? El problema es que muchos, mis amados, no vamos a la oración, y por eso es que no podemos ver respuestas de Dios. Por eso es que no podemos salir de las luchas, por eso es que no podemos salir de las dificultades, porque no vamos a la oración, porque no vamos a buscar a Dios. Él es el que tiene la clave, Él es el que puede hacer las cosas. Si esta situación que estamos pasando, esta crisis que está enfrentando el mundo entero, la única manera en que vamos a salir adelante es si vamos a la oración. La única manera que vamos a salir victoriosos es si clamamos a Dios. Esto no va a ser porque el gobierno dé recursos, esto no va a ser porque un día este virus pase. Las cosas van a cambiar, muchas cosas van a cambiar, muchas empresas han quebrado, muchas situaciones se han complicado.
No hay empresa que aguante en una situación como estas, pero cuando usted y yo estamos agarrados de la mano de Dios y lo buscamos y venimos a Él y clamamos a Él, téngalo por seguro que Dios es bueno, Dios es misericordioso y hará cosas extraordinarias, bendecirá su vida, bendecirá mi vida, hará milagros, hará cosas grandes para bendecir y para favorecer a sus hijos. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Pero el problema es que muchas cosas no mejoran en nuestras vidas debido a que no oramos. El problema es la falta de oración. El problema de muchos es la pereza para orar. El problema de muchos es la negligencia para orar. El problema de muchos es que prefieren estar concentrados en la televisión, en las redes sociales o en cualquier otro tipo de actividad, menos en la oración, menos en buscar de Dios, menos en ir a clamar a Él. Claman los justos y Jehová los oye, dice el salmista. Es importante que entendamos que la clave es que nosotros vayamos a la presencia de Dios en oración. No hay ninguna crisis que sea demasiado grande que Dios no pueda intervenir, que Dios no pueda actuar. El panorama que ahora tenemos en el país y en el mundo entero no es alentador. La situación no es alentadora. La situación es complicada. Si es que todavía no lo ha percibido, hay una situación compleja. La cosa no va a mejorar tan fácil. Pero si usted y yo venimos a la presencia de Dios, si usted y yo oramos, si usted y yo nos regocijamos de la presencia de Dios, téngalo por seguro, vamos a ver puertas abiertas. ¿Cuántas personas de la iglesia podían conectarse con nosotros a las 6 de la tarde a interceder, pero no aparecen por ningún lado? Y estoy seguro que no es cuestión de tiempo. Estoy seguro que no es problema de internet. Estoy seguro que el problema es porque tenemos pereza para orar. Estoy seguro que el problema es que no queremos orar porque queremos invertir el tiempo en otras cosas. Porque tal vez no creemos que Dios va a obrar si nosotros nos refugiamos en Él orando y clamando. Tal vez pensamos es que Dios no va a intervenir. Ese esposo, esa esposa, ese hijo, ese papá, esa mamá, ese hermano que aún no ha llegado a Cristo, va a llegar a Cristo si usted va a orar. Si usted se une a la intercesión, si usted clama, si usted también se deleita en la oración, téngalo por seguro que va a ver la bendición de Dios. Ese problema que tú tienes de empleo, en trabajo, en el área financiera, en el área emocional, en lo que sea, se va a solucionar el día que usted ore. El día en que usted de verdad se deleite en la presencia de Dios. Yo no sé cuál sea la crisis por la cual usted está pasando. No sé. Puede ser emocional, puede ser espiritual, puede ser económica, puede ser financiera, puede ser en su salud, en su trabajo, en su área familiar. No sé en cuál sea. Usted lo sabe, usted sabe por cuál situación está pasando, porque tal vez a cada uno es tan particular la situación que está enfrentando. O tal vez usted no tenga ninguna crisis y eso no es excusa para decir yo no necesito orar. Por el contrario, es cuando más debe orar, agradecido porque Dios ha cuidado de su vida, agradecido porque tiene bendición en su casa, agradecerle a Dios y esperar que más bien eso le ayude a mantenerse fortalecido y seguir estando y disfrutando de las bendiciones de Dios. Pero cualquiera que sea la crisis por la cual esté pasando, quiero decirle que si usted es una persona de oración, va a poder tener respuesta de nuestro Padre Celestial. Dios va a obrar en su vida. La iglesia primitiva, cuando Pedro fue encarcelado, estuvieron en una tremenda oración. Allí se reunieron a orar. Todo un grupo de personas estaban en una casa allí clamando a Dios, orando a Dios, y las puertas de la cárcel se abrieron y Pedro salió libre. Allí estaba el poder de la oración que no pudo detener esas rejas. Esas rejas se abrieron de par en par. Un ángel de Dios vino allí a donde Pedro y lo sacó. Yo quiero que veamos rápidamente estos textos. Hechos capítulo 12 en el verso 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar. La palabra sin cesar quiere decir sin parar, oración a Dios por él.
Es importante que entendamos, iglesia, que hay una labor que tenemos que hacer. Hoy tenemos una nación que está encarcelada, está presa de tantas condiciones y de tantas situaciones. Nuestros familiares que están sin Cristo están presos de la depresión, están presos de la ansiedad, de la angustia, de la enfermedad, de la incertidumbre, de tantas cosas, del pecado. Pero si hay una iglesia que se levanta en oración, que intercede, que clama a Dios, téngalo por seguro que Dios obrará. Y vuelvo a leer el texto. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y me voy a ir a unos versos más adelante. En el verso 7 en adelante hasta el verso 16 dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Mientras la iglesia estaba orando, allí estaba sucediendo algo tremendo, y una luz resplandeció. ¿Qué se presentó allí? Dice la Biblia: y he aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Donde muchos estaban reunidos orando. Allí estaba la iglesia reunida en la casa. En una casa estaban reunidos orando. Hoy en día nosotros tenemos el chance a través de Zoom de poder orar. No tenemos que desplazarnos, no tenemos que ir a las casas de nadie, ni siquiera a la iglesia. No tenemos que gastar plata, dinero en transporte, ni tiempo en desplazarnos. Sin embargo, muchos ni siquiera tienen esa precaución, ese deseo de ir a conectar con nosotros en oración. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo dentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Note usted que la iglesia misma ni se quedó atónita de ver la respuesta de Dios. Ellos estaban pensando tal vez que la respuesta vendría más tarde, después, más adelante vendría la respuesta. Ellos no pensaron que eso sería tan inmediato, pero ellos se quedaron atónitos. No creyeron en que iba a ser tan rápida la respuesta. Hermano, usted se va a quedar atónito cuando vea la respuesta de Dios. Si usted de verdad busca a Dios, si de verdad usted ora, si de verdad usted clama. Yo no sé cuál sea su crisis y su situación, pero si usted clama, si usted busca a Dios, si usted pide a Dios, quiero decirle, va a ver la respuesta de Dios. Cuando usted ora, Dios activa ángeles que acuden e intervienen al favor nuestro. Eso es lo que hacen los ángeles. Dios los envía para que puedan favorecer su vida y mi vida. Y aquí vemos la intervención de un ángel que va a rescatar a Pedro allí de la cárcel. La Biblia dice en el libro de los Hebreos, para que veamos lo que hacen los ángeles, en el capítulo 1, en el verso 7 del libro de los Hebreos, dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Dios envía ángeles, y los ángeles están puestos para eso, para favorecer y para cuidar y para ministrar a los hijos de Dios. Así que ninguna crisis puede
resistir el poder de Dios. Solo se necesita que le busquemos en oración. Solo se necesita que nosotros aprendamos a venir a Dios, a clamar a Él y saber que Dios activará esos ángeles en favor suyo. Cuando usted está orando por trabajo, cuando usted está diciendo: Padre, por favor, ábreme puertas, que necesito un trabajo, el Señor enseguida va a activar en los aires, se van a activar esos ángeles, y esos ángeles van a empezar a ir por las diferentes empresas y van a ir a mirar a dónde puede caber su hoja de vida, a dónde lo pueden ubicar a usted, que tenga un buen salario, que le den a usted una buena retribución, que usted pueda tener una estabilidad. Entonces esos ángeles son enviados para que usted pueda tener esas puertas abiertas. Esos ángeles son enviados cuando usted está pidiendo por salvación de un familiar, de un amigo, del compañero de trabajo. Esos ángeles se van a activar. El Señor va a enviar esos ángeles para que puedan obrar en favor suyo. Pero es importante que usted entienda que es la oración lo que va a mover la mano de Dios. Si usted no ora, hermano, nada va a suceder, porque el enemigo lo va a tener allí, y eso es lo que el enemigo va a hacer. Siempre le va a distraer, siempre el enemigo va a buscar la manera de desviarle y de distraerle de ese propósito de Dios. Termino con este texto que está en el libro de Mateo, en el capítulo 7, desde el verso 7 hasta el verso 11. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Dios te va a dar buenas cosas, mi amado. Si usted va a la oración, una buena cosa es la salvación de su familia. Una buena cosa es que usted tenga provisiones, que usted tenga bendición en su casa. Dios se la va a dar, porque la Biblia dice que Dios va a dar buenas cosas a los que se la pidan. Dios va a bendecir su negocio, Dios va a bendecir su empresa, Dios va a abrir puertas para que usted sea bendecido. Pero es importante que usted entienda que se necesita de la oración. Eso no va a venir caído del cielo así porque sí. Va a venir caído del cielo en la medida en que usted y yo vamos a la presencia de Dios. Así es que, mis amados, yo los reto para que en este tiempo usted se levante en oración, usted se sacuda, usted entienda que necesita buscar la presencia de Dios, que esto no es en sus fuerzas, que esto no es en las fuerzas humanas, que esto no es en el plano natural, que esto lo vamos a ganar si usted y yo nos doblegamos delante de la presencia de Dios para clamar y para pedirle a Él bendición. Así es que, mi amado, yo lo reto en este tiempo para que se convierta en un hombre de oración, en una mujer de oración, en un joven de oración, en un niño de oración. Dios necesita que usted y yo vayamos a la presencia de Él, que nosotros acudamos a Él en oración. Y espero que usted desde ahora en adelante también pueda tener esa disciplina de unirse también a través de la intercesión que hacemos, de esa oración que hacemos todos los días, de lunes a sábado a las 6 de la tarde. Nos vamos a estar reuniendo todos los días allí, clamando a Dios, pidiendo a Dios por todas las necesidades. Colombia necesita de oración. Y si usted está por primera vez escuchando este mensaje y Cristo no es real en su vida todavía, pues yo quiero invitarle para que usted lo acepte en su corazón y usted pueda saber que todo esto que he predicado hoy también se aplica para su vida. Así es que le invito para que repita esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, pero estoy arrepentido y te pido que me perdones. Hoy abro mi corazón y te invito para que entres en él, para que me hagas tu hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Mi amado, usted ya aceptó a Cristo en su corazón. Ahora lo que le resta es empezar a tener una comunión con Él, una relación con Él. Y eso lo puede hacer sencillamente a través de la oración y la lectura de la palabra. Así es que, por favor, a través de nuestras redes sociales puede ponerse en contacto con nosotros para que podamos tener esa manera de ayudarle en este proceso. Y quiero orar por los demás que están allí conectados escuchando este mensaje. Quiero hacer una oración. Padre, en tus manos pongo cada persona que está hoy escuchando este mensaje, Señor.
Padre, yo te pido que hagas de cada una de estas personas, personas que oran, personas que claman, personas que te buscan, personas que entienden la necesidad de la oración, Señor. Dios, necesitamos buscarte, necesitamos reconciliarnos contigo, necesitamos venir a tu presencia. Señor, yo te pido que hagas de esta iglesia una iglesia que ora. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido y te doy gracias. Amén. Mis amados, que Dios me los bendiga.